Dios le bendiga grandemente. Soy un amante de la literatura y de los escritores inspirados por Dios, con visión. En mi opinión, Rick Warren marca una etapa de renovación en el concepto y práctica de tres áreas fundamentales en el crecimiento, madurez y desarrollo de la iglesia. Primero, la iglesia misma, una iglesia con propósito. Me imagino que usted ha leído ese libro. Segundo, las nuevas generaciones de personas y su sentido de la vida, una vida con propósito, como la suya y la mía. Y tercero, el liderazgo con propósito. Fíjese que un liderazgo bueno y fuerte, eso es lo que más necesita el mundo hoy en día. Así introduce el autor sus lecciones de liderazgo basadas en el libro de Nehemías. Podemos afirmar lo mismo al hablar de la iglesia y de las nuevas generaciones. Una iglesia buena y fuerte y unas generaciones buenas y fuertes. Es lo que el mundo de hoy necesita. El resultado lo dice la Biblia, la palabra del Señor. Cuando el gobernante es entendido, se mantiene el orden. Proverbios 28:2. Esto significa que necesitamos personas dispuestas a reconocerse como líderes y listas para aprender y practicar los principios bíblicos de liderazgo, aceptando, por supuesto, a su vez, el gran desafío que implica ser un líder cristiano. Comienza con visualizar primero que todo el alcance de su liderazgo cuando se presenta una eventualidad, por ejemplo, porque todo se edifica o se derrumba según sea el tipo de liderazgo. Hay muchos ejemplos de ello alrededor del mundo, como también en la Biblia, la palabra del Señor. Tanto fue el desastre en el liderazgo de Israel que el último versículo del libro de Jueces en el Antiguo Testamento lo resume así: en aquella época no había rey en Israel, cuando uno hacía lo que le parecía mejor. Así de simple. Jueces 21 y 25. Y la consecuencia fue, y lo es hoy, la inestabilidad, la corrupción, lo caótico. La definición de un líder, amados, es lo que vamos a ver. La Biblia define al líder como alguien que tiene capacidades dadas por Dios por medio del Espíritu Santo. La responsabilidad de influir sobre un grupo de creyentes con el fin de que se realicen los propósitos de Dios para con ese equipo de trabajo, para con ese grupo. Entonces el liderazgo es influencia y la prueba de ejercerlo es si alguien le está siguiendo. Es algo que no se pide ni se obliga, se genera por sí solo, se inspira y no hay que recordárselo a nadie, porque su fundamento es el carácter y la credibilidad orientados y guiados por el Espíritu Santo. No es el carisma, no es la empatía. El carácter es lo que somos cuando no nos están mirando y cuando una persona carente de él llega a una posición de liderazgo con humildad, porque entonces provoca su caída. Por otra parte, Dios quiere usar nuestra personalidad tal como Él la creó. Pero el liderazgo no es cuestión de personalidad, es cuestión de carácter. Entiéndalo bien. La personalidad es algo que no se puede imitar. Así como Pablo, el eminente apóstol de los gentiles, era colérico, Pedro era sanguíneo, Moisés era melancólico y Abraham era flemático. Cada uno era único y con diferentes rasgos de carácter que los llevaron a diferentes estilos de liderazgo. Aleluya. Un buen líder tiene un mensaje, un estilo de vida y una fe dignos de recordar. Así fue el caso de Nehemías. Él era el copero del rey, un hombre común y corriente, hasta vulgar podríamos decir, que hizo cosas extraordinarias para Dios porque tenía carácter.
al recibir las noticias de Jerusalén, su sensibilidad ante las necesidades de la gente, del pueblo, rasgo vital de un líder, se hizo evidente. Dada la condición de Jerusalén, los habitantes estaban indefensos por causa de la destrucción de los muros. Aunque habían reconstruido el templo, estaban viviendo en medio de los escombros, su moral estaba por el suelo, se sentían derrotados, desalentados, deprimidos, frustrados, traumados. ¿Qué hace falta en un momento así? Hace falta un líder. Permítame decirle que si el pastor u obispo o capellán de la iglesia o del ministerio que sea no se deja guiar, enseñar y dirigir y orientar por el poder del Espíritu Santo, jamás será un verdadero líder cristiano, como lo expresa la Biblia, la palabra de Dios. Bendiciones en Jesucristo.